Nadie supo con exactitud cómo comenzó todo. El viento soplaba con una extraña insistencia la noche en que se escucharon rumores sobre un misterioso insecto dorado que parecía moverse con un propósito siniestro entre la oscura arena de la costa. El fulgor de la luna apenas iluminaba la orilla, pero se podía distinguir la silueta irregular de un islote cuyas palmeras se mecían con un gemido agudo, como un lamento interminable. El murmullo de las olas anunciaba un presagio que erizaba la piel, pues algo se cernía sobre quienes osaran internarse en aquel lugar olvidado por la razón. Solo bastaba un paso en la arena húmeda para que un escalofrío recorriera todo el cuerpo, un presentimiento de que cada sombra ocultaba un secreto turbio e inhumano. Uno de los lugareños que afirmaba haber visto aquel escarabajo resplandeciente decía que su brillo no era producto de la luz reflejada, sino que parecía emanar de su propio cuerpo, como un farol infernal que anunciaba el peor de los destinos. Se comentaba que ese insecto podía traer desdichas incalculables y había historias compartidas en susurros en la taberna semicubierta de la aldea costera, donde los pocos pescadores reunidos bebían para ahuyentar los temores que crecían con la caída del sol. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de aquel escarabajo, como si esa sola mención pudiese conjurar a las fuerzas oscuras que se habían desatado tiempo atrás cuando aparecieron las primeras marcas extrañas en la puerta de un viejo caserón abandonado cerca de la playa. La inquietud empezó a enraizarse en las miradas esquivas de los pescadores y los viajeros que pasaban por el puerto buscando la ruta hacia el interior de la isla. Muchos aseguraban que había un mapa garabateado en una hoja mugrienta, plagada de caracteres crípticos e imposibles de descifrar, que guiaba hasta un tesoro incalculable. Sin embargo, más de un audaz explorador había regresado con la mirada perdida y un temblor que no hallaba consuelo en palabras, mientras que otros simplemente no regresaban jamás. Corrían rumores de cadenas que tintineaban en medio de los manglares, de pasos silenciosos entre los árboles y de voces susurrantes que invitaban a adentrarse más profundo en el corazón de la penumbra salobre. La leyenda aseguraba que quien hallase el escarabajo de oro vería su fortuna transformarse en terror. Se decía que el insecto marcaba a su portador, volviéndolo presa de alucinaciones y delirios que conducían a la locura. Esa misma locura lo empujaba a buscar la llave de un cofre supuesto, donde yacía un antiguo botín pirata jamás reclamado, desperdigado en una cueva subterránea cercana a la costa. En las paredes de la cueva estaba tallado el rastro de antiguos restos humanos, calcinados o reducidos a huesos imposibles de identificar, como un aviso mudo de los horrores que aguardaban. Las antorchas apenas iluminaban esos pasadizos, cuyos murciélagos huían despavoridos ante la presencia de los más imprudentes buscadores del tesoro. Cuenta el relato que nadie conocía mejor aquel sendero que un enigmático hombre de piel quemada por el sol y manos encallecidas que se hacía llamar Legrand. Susurros en la isla lo señalaban como la persona que había encontrado al escarabajo dorado por primera vez. Se hablaba de que una noche, mientras escuchaba el crujir de la madera cerca de su choza en la playa, divisó un brillo en el suelo y, al agacharse, atrapó aquel insecto magnífico que se retorcía con desesperación. Pensó en él como una extravagancia de la naturaleza, pero no tardó en darse cuenta de la maldición que traía consigo. Sus sueños comenzaron a teñirse de escarlata y desesperación. Veía el mar teñido de sangre, náufragos convertidos en cadáveres ambulantes, brazos que lo arrastraban hacia un agujero viscoso. Desesperado, atormentado por las pesadillas, sintió una fuerza invisible que lo instaba a recorrer la costa y lo empujaba a traducir un manuscrito encubierto por símbolos indecibles, trozos de letras destrozadas y signos carecientes de sentido, hasta que una macabra revelación surgió de la tinta. Dicen que Legrand reclutó a un viejo sirviente, un hombre con un semblante pálido y la mirada siempre clavada en el horizonte como si esperase la llegada irremediable de algo abominable. Juntos, recorrieron la orilla hasta toparse con un árbol retorcido que se erguía sobre las rocas húmedas, señalando la entrada a una región pantanosa que despedía un olor acre y rancio. El lugar era un laberinto natural lleno de maleza, árboles muertos y el constante y sofocante zumbido de insectos nocturnos que tan solo empeoraba el ambiente cargado de secretismo.
Según testigos, en ese mismo tramo del sendero, las carcajadas de Legrand, cada vez más estridentes, se confundían con los silbidos de la brisa marina, como si alguien contara chistes macabros al oído del viento. El sirviente, con expresión de horror y obediencia insana, cumplía cada una de las órdenes del hombre sin pronunciar palabra, quizá temiendo que el mismo diablo lo reclamara si osaba contradecirlo. Conforme avanzaban, el estallido de nubes y relámpagos a lo lejos presidía sobre la atmósfera pesada. El aullido de los perros salvajes parecía anticipar el descubrimiento de algo que no pertenecía a este mundo. Caía la noche y el creciente siseo de los animales rastreros se fundía con el golpeteo del corazón de quienes aún pretendían mantener la razón. Al llegar a un claro oculto, divisaron una roca negra que sobresalía en la espesura. Sobre ella se alzaba un tótem improvisado formado, al parecer, por cráneos de distintos animales, con marcas indescifrables en la superficie ósea. Se cree que Legrand clavó al escarabajo dorado en la roca, esperando algún tipo de señal. Un fulgor espeluznante brotó de aquel insecto, y por un segundo, pareció multiplicar su tamaño en sombras que se proyectaban en los árboles. El silencio se hizo espeso, habían despertado los secretos sepultados en la isla. Al disiparse aquel extraño brillo, Legrand y su sirviente emprendieron la búsqueda del tesoro con un frenesí inhumano. Sacaron palas, piquetas y cuerdas, adentrándose en una cueva que se abría detrás del tótem de cráneos. El suelo era resbaladizo, cubierto de barro malsano y fragmentos de huesos dispersos como testimonio de quienes antes habían osado explorar aquel pasaje. Las rocas chorreaban un líquido viscoso que resonaba goteando en la tiniebla, y el eco de cada gota se transformaba en sollozos lastimeros. Los objetos abandonados, como pequeñas linternas oxidadas y restos de ropa raída, susurraban la desgracia insalvable que aguardaba a quienes avanzaban demasiado. Cada vez que Legrand sentía el tobillo atrapado entre raíces putrefactas, soltaba una carcajada contenida, como si el peligro lo alimentara, como si ya no fuera posible escapar del influjo del mal que lo atrapaba. Con ojos desencajados, aquel hombre prosiguió hasta toparse con un muro de piedra incrustada de algas y conchas centenarias. Una supuesta inscripción indicaba el punto exacto donde cavar. La furia de sus manos y brazos cavando en la roca se veía potenciada por el temor que flotaba en el aire. El aire era irrespirable, un hedor a sal y azufre que hacía toser y llorar de ardor a quienes lo aspiraban. Su sirviente no se atrevía a pronunciar palabra. El único sonido continuado era el de las palas contra la piedra y el pulso hiperactivo de los coyotes alejándose. Después de horas de arduo trabajo, hallaron un cofre sellado con un candado grueso, carcomido por el salitre y cubierto de caracoles. Sin vacilar, con un golpe atroz, Legrand reventó el cierre y abrió la tapa. Dentro del cofre surgió un brillo hipnótico, oro, joyas y objetos antiguos apilados como un altar macabro. Monedas de diversos tamaños y colores refulgían intensamente, atrayendo la atención como si contuvieran un poder malévolo. Sobre el montón, descansaba un cráneo humano ornamentado con piedras preciosas y grabados que parecían arrastrar la mirada a un abismo de locura. En ese instante, el escarabajo de oro, libre de la roca donde había sido clavado, se posó en el cráneo, y la atmósfera se cargó de un escalofrío imposible de ignorar. Un rugido indescriptible resonó en el interior de la cueva, como la respiración de un monstruo enterrado durante siglos. Legrand no pudo contener un alarido de triunfo que se transformó en un grito de sufrimiento. El sirviente retrocedió unos pasos, temeroso de que la tierra se abriera bajo ellos y arrojara a ambos a las fauces de un horror inimaginable. Pero Legrand, obsesionado, se abalanzó sobre las monedas, hundiendo sus manos en el tesoro como si quisiera romper la barrera entre la avaricia y lo profano. Con cada puñado de oro que arrancaba, su rostro se contraía en una mueca que mezclaba triunfo y agonía. De la oscuridad surgieron susurros que parecían provenir del interior de las paredes, un murmullo incesante y agudo que recordaba las súplicas de almas condenadas. La cueva se estremeció, dejando caer sobre ellos fragmentos de piedra, como si les advirtiera que la línea entre la vida y la muerte se estaba desdibujando.
El sirviente dio un brinco cuando una columna de barro y roca se dio tras ellos, sellando la entrada y dejándolos atrapados en un ámbito de tinieblas perpetuas. La luz que emanaba el oro y el escarabajo se hizo más intensa, revelando las cavidades del techo plagadas de raíces que parecían tentáculos vibrantes. Cada raíz palpitaba como si tuviese sangre propia, buscando la forma de alcanzar a los intrusos. El hombre intentó encontrar otra salida, pero pronto se dio cuenta de que estaba encerrado junto a su amo en una trampa mortal. Legrand, absorto, apenas reaccionaba. Continuaba extrayendo joyas, monedas y adornos, bañado en un fulgor enfermizo que lo cegaba al destino que lo esperaba. El escarabajo, con un lento desplazamiento, se posó en la frente de Legrand. Un latido ominoso pareció resonar en cada partícula de la cueva. De pronto, el cuerpo de Legrand se tensó, sus ojos rodaron en las cuencas como si un terror ancestral le devorara la mente por dentro. Empezó a emitir un chillido estridente que rebotaba en las paredes, y su sirviente, atrapado en la pesadilla, no supo qué hacer más que retroceder aplastando monedas bajo sus pies, sintiendo como algo viscoso subía por sus tobillos entre la penumbra. El cráneo enjollado, brillando de manera malévola, pareció abrir la mandíbula con un gemido hueco. Legrand soltó las joyas para agarrarse la cara, como si su piel ardiera. Se desplomó sobre el cofre, emanando un último lamento que se ahogó en las piedras que se desprendían del techo. En un golpe de desesperación, el sirviente se abalanzó hacia un rincón donde parecía haber un hueco. Trató de excavar con sus manos temblorosas, pero la tierra húmeda cedía y se deslizaba sin formar túnel alguno. Sus dedos chocaron con un hueso blanco, alargado, que parecía pertenecer a alguien que intentó escapar en el pasado. Los gritos del hombre se intensificaron cuando comprendió que estaba completamente sellado en la cueva. El escarabajo dorado emitió un zumbido cada vez más penetrante, que parecía penetrar en la mente, invadiendo los pensamientos con imágenes de muerte y ruina. Legrand yacía inmóvil, con el rostro desfigurado por un rictus de horror. El tesoro, bañado en la luz enferma del insecto, se convirtió en un escenario de pesadillas sin salida. Las horas se volvieron eternidades en esa oscuridad sofocante. El sirviente, sin fuerzas, gritó hasta desgarrarse la voz. Nadie respondió. Aferrado a un puñado de monedas, sintió como las paredes se acercaban y el oxígeno se volvía insuficiente. El escarabajo revoloteó, desprendiendo un tenue resplandor amarillento, iluminando las caras esqueléticas que asomaban bajo los escombros. Había restos de otros incautos que en algún tiempo habían sido guiados por la promesa de una riqueza maldita y ahora eran meros trofeos de esa cueva abominable. El ruido de las piedras rechinando y cayendo seguía su curso, como si cada temblor anunciara el fin de toda cordura. Afuera, en la isla, la tormenta azotaba con furia. Las palmeras se doblaban como si quisieran arrancarse de raíz y huir. Las olas golpeaban la costa lanzando espuma sobre la playa, arrastrando la arena y crepitando entre las rocas. La gente del poblado, temerosa, se replegaba en sus casas, preguntándose si el crujido que escuchaban a lo lejos pertenecía a la ira del cielo o al eco de las inconfesables revelaciones que devoraban a quienes osaban desafiar la maldición del escarabajo de oro. Nadie se aventuró a salir, nadie quiso escuchar aquellos lamentos que parecían provenir de lo profundo de la tierra, confundidos con el silbido del viento que anunciaba tragedias. En aquella cavidad sepulcral, el silencio final fue la respuesta a todo. No hubo salida ni rescate, solo la certidumbre de un destino que había marcado ese lugar mucho antes de que algún explorador curioso pusiera un pie en la isla. Con cada latido menguante, el escarabajo se movía alrededor de los huesos de Legrand, posándose finalmente sobre su mano inerte, como si custodiara su triunfo maldito y esperara la llegada del próximo incauto. El tesoro destellaba con un brillo enloquecedor, inalcanzable y maligno, condenando al olvido a quienes lo reclamaban. Afuera, el viento seguía aullando entre las hojas, y la cueva ocultaba en su interior un secreto más que nunca sería revelado a la luz del día. Los aldeanos en la lejanía callaban, mientras ciertas sombras rondaban incluso a la luz de la mañana.
El puerto se sumía en una inquietud insoportable, cubierto de una densa bruma que evocaba las miradas perdidas de otros tiempos. Nadie pronunció más el nombre de Legrand ni el del siniestro escarabajo. En la costa se quedó solo un eco ahogado de historias inconclusas, una advertencia no expresada que aguardaba al viajero temerario. Quizá la sed de oro seguiría arrastrando gente al abismo, reforzando la leyenda de que la isla jamás soltaba el alma de aquellos que cabalgaban en pos de la riqueza imposible. Y así, bajo las palmeras que se erguían como espectros retorcidos, la arena cubierta de algas y el rumor de las olas cargadas de soledad, el siniestro escarabajo de oro permaneció como único testigo de la penumbra eterna que había consumido aquella cueva. Nadie volvió para recuperar los huesos de los que habían caído en la trampa. Nadie encontró la senda que llevaba hasta el cofre. Solo el rumor, como un cáncer silencioso, siguió creciendo, extendiendo el miedo y el presentimiento fatal de que la isla ocultaba algo peor que la muerte misma. Un miedo que se respiraba en cada bocanada de aire salado, un presagio que se alzaba con la fuerza de una maldición milenaria, hundiendo sus garras en el espíritu de todo aquel que se acercaba demasiado. Ni siquiera las primeras luces del día podían disipar las sombras que giraban en espiral alrededor de la leyenda. Tan solo reinaba la certeza de que no habría salida, de que el horror había echado raíces y jamás volvería a soltar a las víctimas que reclamaba. Sin moral ni redención, el oro maldito proseguía su canto fúnebre, al acecho de la próxima alma dispuesta a internarse en la isla para desenterrar su propia condena. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.